Bueno, entonces vamos a empezar. Son las 7:15. 7:15. Y vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a Pedro. Estamos en Pedro. Ya estuvimos hablando de Pedro la otra semana. Vamos a seguir en Pedro porque hay varias cosas que vamos a mirar. Entonces, seguimos con Pedro en el capítulo 2. Pedro capítulo 2. Vamos a mirar un poquito de los deberes del cristiano. Los deberes del cristiano, de lo que nos habla Pedro, ¿verdad? Y para esto vamos a estar mencionando lo que es a David, lo que es a Ageo, lo que es a Israel, Isaías y Pedro. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de los deberes, ¿verdad? Acuérdense que todos tenemos deberes, Por ejemplo, el patrón tiene deberes, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Tiene que pagar a tiempo. El trabajador tiene deberes, ¿verdad? El que maneja tiene deberes, ¿verdad? Todos, si ustedes se pueden analizar, todos tenemos deberes y muchas veces no los conocemos como deberíamos de conocerlos. Entonces, los deberes es bien importante que nosotros conozcamos cuáles son. Por ejemplo, cuando una persona la agarra inmigración o lo echan a la cárcel, lo primerito que le dicen, agárrate un abogado para que conozcas tus derechos, ¿se acuerdan? ¿Sí han oído eso, no? Sí, y dice, para que conozcas tus derechos. Entonces, así como nosotros debemos de conocer nuestros derechos, así también nosotros debemos de conocer nuestros deberes, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros deberes? Por ejemplo, como cristianos, uno de nuestros deberes es repartir un folleto. Otro de nuestros deberes es preguntarle por ejemplo, en este caso, las hermanas de aquí, preguntarle a las hermanas que un día vinieron que si está todo bien. O sea, ese es un deber también de las hermanas, a las hermanas que vienen a visitar. Es un deber también cómo está, ¿verdad? Cómo le ha ido, la invitamos otra vez. Ese es un deber también. Entonces, todos tenemos deberes. Entonces, aquí en Pedro nos habla de los deberes. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita acerca de los deberes, porque muchas veces uno como cristiano, ¿verdad? Sabe ahí uno un poquito, pero no sabe uno su deber, ¿verdad? Su deber. Entonces, como decía Chuy hace rato, oír para aprender, ¿verdad? Oír para aprender. Entonces aquí Pedro, vamos a empezar no con el primer deber, pero con lo que está diciendo Pedro. Uno de los primeros deberes que está diciendo Pedro, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar con el primero y lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Léale. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. 2. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está el primer deber. Fíjense cómo dice, desead como niños recién nacidos. Desead, ese es nuestro deber hacia la palabra de Dios.
Nuestro deber hacia la palabra de Dios es que debemos desear la palabra de Dios. Ese es un deber, o sea, tu deber es desear la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos. ¿Por qué? La Biblia está usando una ilustración de un niño recién nacido. Un niño recién nacido, como ya todos sabemos, cuando nace, lo primero que busca es leche, ¿verdad? Leche, o sea, comida, pues. Su leche. Él llora porque quiere leche. Él llora porque quiere leche y quiere comer y quiere, grita, ¿dónde está mi biberón? ¿Dónde está mi leche? ¿Dónde está mi desayuno? ¿Dónde está lo que yo necesito? Ese alimento, porque el niño por medio de la leche va a crecer va a crecer físicamente. ¿Sí o no? Los niños necesitan leche cuando nacen, ¿verdad? Para crecer físicamente, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, Pedro está usando esa ilustración, dice, ustedes como cristianos deben de desear, ¿verdad? Deben de desear, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, ¿cuál es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. Entonces, nuestro deber es desear la palabra de Dios. Ese es un deber, fíjense. Pedro está diciendo, desead. Ustedes deben de desear la palabra de Dios, porque por ella van a crecer espiritualmente. Entonces, no hay otra manera en donde nosotros como cristianos vamos a crecer espiritualmente. No hay otra manera, solamente por la leche espiritual, que es la palabra de Dios, la leche no adulterada. Entonces, por eso es que Pedro está usando esta ilustración del niño chiquito, que cuando ese niño llora porque quiere comer, quiere leche, y luego quiere leche, y luego quiere leche, y luego va creciendo, porque él está comiendo su leche, Y luego dice Pedro, así como el niño crece por medio de la leche, físicamente crece, ¿verdad? Así ustedes, por medio de la palabra de Dios o la leche espiritual no adulterada, ustedes van a crecer por medio de la palabra. Pero tu deber es, dice ahí, desead. Tú debes de desear. Ese es tu deber hacia la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿en qué vas a crecer? Bueno, así como el niño crece físicamente por medio de la leche, así también tú como cristiano por medio de la leche espiritual, también es para que crezcas. ¿En qué vas a crecer? Bueno, vas a crecer en fe, vas a crecer en amor, vas a crecer en dar, vas a crecer en ayudar, vas a crecer en orar. Entonces, de la única manera que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a crecer es cumpliendo con nuestro deber con la palabra de Dios, porque debemos de desearla. Debemos desear la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ese es un deber. Ese deber es hacia la palabra de Dios. Ahora, hay deberes hacia los patrones, hay deberes hacia el hogar, hay deberes hacia muchas cosas, pero en este caso estamos hablando nuestro deber hacia la palabra de Dios. Ese es un deber, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ese es un deber de nosotros. O sea, tu deber es desear la palabra de Dios. Ahora, cuando dice desear la palabra de Dios, es ya sea que tú estés privadamente tú solo, o ya sea que sea en reunión de todos, como iglesia, o ya sea como con familia, ¿verdad? Como con familia, o privadamente, o como iglesia. Pero la Biblia dice, desead como niño recién nacido, la leche espiritual. Entonces, todos nosotros debemos de desear la leche espiritual, porque es un deber desearla.
¿Sí estamos entendiendo? Es un deber desearla. Este deber no es con ninguna otra cosa más de que con la palabra de Dios. Es un deber que como cristiano yo tengo hacia la palabra de Dios. Mi deber es leerla, desearla. Ese es mi deber. Ese es mi deber, desearla. Entonces, ¿por qué tantos católicos no desean la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué tantas personas que se dicen cristianos no desean la palabra de Dios? Porque ellos nomás son profesantes. ¿Sí entendemos esos? ¿Por qué no la desean? Porque son profesantes, porque no han nacido de nuevo, porque son tan perdidos. Entonces, por eso el cristiano que entiende que el deber de ese cristiano es la palabra de Dios, es desearla. Ese es el deber de un cristiano con la palabra de Dios. Entonces, todo cristiano tiene un deber hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es ese deber? Desearla. El cristiano que no desea la palabra de Dios o está enfermo o no ha nacido de nuevo, o no es cristiano, es un profesante. ¿Por qué? Porque el deber, independientemente lo que pase en nuestras vidas o lo que deje de pasar, o si nos sentemos felices o si nos sintemos amargados o si nos sintemos desilusionados o si nos sintemos ya de plano, ese no importa. Nuestro deber es desear la palabra de Dios, porque dice Pedro, ustedes deben de desear la palabra de Dios, porque por ella van a crecer, por ella van a tener su fe fuerte, por ella van a tener su dar fuerte, por ella van a tener misericordia, por ella van a ustedes, ¿cómo? Imagínense, lo natural es pagar mal por mal, eso es natural. Yo pago, tú me haces mal, yo pago mal, eso es lo natural, pero lo sobrenatural es pagar bien por mal. ¿Sí entendemos eso? Entonces, lo que está pasando aquí en Pedro es que uno de los deberes es que nosotros debemos de desear la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios. Entonces, por así decirlo, viendo un ejemplo, por ejemplo, como David. David, dice la palabra de Dios, que él deseaba la palabra. Fíjense lo que dice en el Salmo 19:9. 19:9, el que lo tenga, léale. Salmo 19:9. Salmo 19:9. El que lo tenga lo puede leer. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿El que sigue? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahí en el Salmo 19 vemos ahí los 6 títulos de la palabra de Dios, vemos las 8 cualidades de la palabra de Dios y los 6 ministerios de la palabra de Dios. Todo lo que es la palabra de Dios, aquí lo encierra el capítulo 19. Y fíjense lo que dice el 10, deseables son más que el oro, deseables son más que el oro. Ahí está David diciendo, tu palabra, tus ministerios, tus cualidades, los títulos de tu Biblia, la Biblia misma, deseables son más que el oro. Ahí está David diciendo, deseables son más que el oro. El oro también lo podemos poner como materialismo. Deseables son más que el oro. Ahora, la palabra desear es bien importante saber que significa un anhelo intenso. La palabra desear significa un anhelo intenso. O sea que
ese anhelo intenso, ¿se acuerdan del niño que les dije de la ilustración? Ese anhelo del niño por tomar leche, por tomar leche, por tomar leche, ese es un anhelo intenso que ese niño tiene por la leche, porque ese es su alimento. Entonces, el alimento del cristiano, lo que está diciendo Pedro es que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer en fe, crecer en esperanza, crecer en misericordia, crecer en dar. Y David está diciendo, dice, eso es verdad. Dice, deseables son más que el oro. Deseables son más que el oro. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es bien importante lo que decía David, dice, deseables son más que el oro. En el Salmo también 119 dice, 165 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, decía David. Entonces ahí tenemos a David, él atestiguando, ¿verdad? Diciendo, ¿sabes qué? Es verdad. Lo que Pedro está diciendo, el deber que nosotros debemos de tener, que está diciendo Pedro, David lo está confirmando, dice, es verdad, esos son deseables. Deseables son más que el oro. Entonces, seguimos adelante. Pero la nación de Israel, ellos no desearon, ¿verdad?, a la palabra de Dios. La nación de Israel no deseó la palabra de Dios. Ni modo que cuando vino Cristo a morir, en la tierra, entonces Isaías profetizando, vamos a Isaías 53, claramente Isaías profetizó lo que iba a pasar con Israel. Fíjense lo que dice ahí Isaías 53. Vamos a Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Fíjense lo que dice. El que lo tenga, léale. Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de piedra seca, no hay parecer entre él ni hermosura le vemos, más sin atractivo para que le deseemos. Más sin atractivo para que le deseamos. Más sin atractivo para que le deseemos. Dice ahí, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Eso aquí está hablando Isaías, y luego está diciendo, ¿sabes qué? La nación de Israel va a mirar al Mesías, lo va a mirar al Mesías, lo va a mirar a Cristo, a hacer milagros, lo van a ver, lo van a tener por 33 años, lo van a tener, y dice ahí, lo van a ver sin atractivo, no lo van a desear. No había nada de atractivo en Cristo para la nación de Israel, nada, no hubo nada de atractivo en Cristo para la nación de Israel. No hay nada de atractivo en esta persona, decían. No hay nada de atractivo en este Jesús. Entonces dice ahí, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Sí entendemos eso? Entonces la nación de Israel miró a Cristo hacer milagros, miró a Cristo caminar por la tierra, miró a Cristo sanar a enfermos, miró a Cristo ayudar a las personas, levantar muertos, miró a Cristo, lo tuvo por 33 años, miró lo que hacía, oyó lo que decía, y todo lo que Cristo hizo, Israel lo miró, pero al final lo desechó, en vez de desearlo. ¿Por qué? Porque no deseaban la palabra de Dios. Entonces cuando vino Cristo, lo desecharon. En vez de desearlo, lo desecharon. ¿Sí estamos entendiendo? En vez de que Israel hubiera deseado a Cristo, porque uno de los nombres de Cristo, según Ageo, es el deseado de las naciones. Cristo es el deseado de las naciones. Entonces, en vez de que la nación de Israel lo deseara, ¿verdad?, lo desechó. Y la palabra desechar quiere decir probar y tirarlo. Eso es desechar, probar y tirarlo.
¿verdad? Entonces, eso es lo que hicieron con Cristo. ¿Por qué? Haz de cuenta que lo probaron por 33 años, lo miraron, vieron lo que él hacía, oyeron lo que él decía, todo lo que sus milagros que hacía, cómo caminaba, cómo sanaba, cómo hablaba, cómo se comportaba, de niño, de joven, de adulto, digo de adulto, ya cuando tenía 33 años, 32, entonces la nación de Israel lo miró y todo, pero lo desechó, en vez de que lo deseara. Porque Ageo es lo que dice. Ageo dice que Cristo es el deseado de las naciones. Pero la nación de Israel, en vez de desearlo, lo desechó. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Lo desechó. Entonces, bien importante eso que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro deber. Ahí en Pedro dice bien claramente, regresamos a Pedro 2:4. Pedro 2:4, primera de Pedro 2:4, ahí donde estamos. Primera de Pedro 2:4, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 2:4 dice, acercados a él, piedra viva, fíjense lo que dice, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. Entonces es lo que hizo la nación de Israel. En vez de desearlo, lo desechó. Entonces, nuestro deber como cristiano, según Pedro, dice que nosotros, en vez de desechar la palabra de Dios, de decir, yo no me reúno ahora, ¿verdad? Yo no voy a escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a leer la palabra de Dios. En cabo es que el que la predica es hipócrita. En cabo es que el que habla de la palabra de Dios no se porta bien, y ponemos un montón de excusas, ¿verdad? Que el diablo dice, sí, y tú fíjate el mal que hace, sí, fíjate en esto, fíjate en aquello, fíjate, y no pongas atención a nada. ¿Sí entendemos eso? Porque es lo que quiere el diablo, porque el diablo lo que quiere es mantenerte separado de la palabra de Dios lo más que se pueda, Entonces Pedro está diciendo que nuestro deber de nosotros es desear la palabra de Dios. El pueblo de Israel, en vez de desear a Cristo, lo desechó. Pero Cristo era el deseado de las naciones. Fíjense lo que dice ahí Ageo. Vamos a Ageo. Vamos rápido a Ageo. Fíjense lo que dice ahí Ageo. Ageo 2:7. Ageo 2:7. Ageo está atrásito del Nuevo Testamento. Atrás a ver, déjenlo ahí primero. Ageo está atrás de Zacarías. Mateo, Malaquías, Zacarías y Ageo. Ageo 2:7, el que lo tenga, léale. 2:7. 2:7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones y llevaré de gloria y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, fíjense lo que dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. Entonces, Cristo, uno de los nombres de Cristo es el deseado de las naciones. Él es el deseado de las naciones. O sea que la palabra de Dios nos dice que nuestro deber es desear como niños recién nacidos la palabra no adulterada para que por ella crezcáis. Nuestro deber es eso, desear la palabra de Dios. Así como David decía, deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Deseables son tus caminos, deseables son tus testimonios más que el oro. Eso es lo que decía David. David estaba dando testimonio, dice, tu palabra es más deseable que el oro. ¿Verdad? Y Ageo está diciendo, Cristo es el deseado de las naciones, pero Israel, en vez de desearlo, lo desechó. Israel desechó a Cristo, lo desechó a Cristo. Pero nosotros tenemos un deber hacia la palabra de Dios. Ese deber hacia la palabra de Dios es
que la deseemos y no la desechemos, como el pueblo de Israel desechó a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? El pueblo de Israel desechó a Cristo. El cristiano no puede desechar la palabra de Dios. No hay tal cosa de que un cristiano no oiga la palabra de Dios o no venga a las reuniones. Todas aquellas personas que no quieren venir a la reunión a escuchar la palabra de Dios es porque no son hijos de Dios. ¿Sí entendemos eso? Porque no están oyendo mi palabra, dijo Cristo, no tiene cabida en vuestros corazones. Entonces nuestro deber es ese. Nuestro deber es, dice, desear la palabra de Dios. Es un deber hacia la palabra de Dios. Y ese deber es de nosotros, cada cristiano. Es su deber. ¿Cuál es el deber? Desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Israel, en vez de desearlo, lo rechazó. Lo rechazó. Entonces, y como decía Chuy hace rato cuando leyó Deuteronomio, que él dice, cuando les vengan todos estos males, ¿te acuerdas que dijiste eso? Cuando les vengan todos estos males, dice, se van a acordar de este cántico. Cuando les vengan todos estos males. ¿Por qué? Porque desecharon. No quisieron escuchar. Entonces, ¿qué le pasó a la nación de Israel? Exactamente eso. ¿Por qué? Porque desecharon al Mesías. Lo desecharon. En vez de desearlo. Entonces, una de dos cosas. O desechamos la palabra de Dios o la deseamos la palabra de Dios. Y el deber, dice Pedro, que nuestro deber es, hacia la palabra de Dios, es desearla. Y la palabra desear quiere decir un anhelo intenso. Así como el niño cuando está llorando que quiere su biberón, que quiere su teta, que quiere su leche, que la quiere su leche. Así de intenso eso. Así nosotros debemos de tener el intenso de escuchar la palabra de Dios. Ya sea leerla en privado, ya sea en la iglesia o ya sea como familia. Pero tenemos que tener ese deseo. ¿Sí estamos entendiendo? Ese es un deber de nosotros. Un deber de nosotros. Desear en vez de desechar. En vez de desechar. Acuérdense, la nación de Israel desechó al deseado de las naciones. Entonces el cristiano no puede desechar, ¿verdad?, la palabra de Dios. No puede desechar lo que lo va a hacer crecer. El único cosa que lo va a hacer crecer al cristiano en fe, en amor, en dar, en misericordia, que te va a ayudar en tantas cosas. El único que te puede ayudar a crecer como eso es la palabra de Dios. Y por eso Pedro lo pone como un deber, que tu deber es desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el deseado de las naciones. Pero Isaías dice, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Eso es lo que pasó con la nación de Israel, que lo tuvieron por 33 años, lo miraron todos sus milagros, todo lo que andaba haciendo Cristo, y por 33 años ahí estuvo, y al final lo desecharon. ¿Sí entendemos eso? Lo desecharon en vez de desearlo, porque dice, lo vieron sin atractivo, y como le miraron sin atractivo, lo miraron con incredulidad, lo miraron con tanta cosa, ¿verdad?, sin fe, sin nada, y lo desecharon. Ellos desecharon a Cristo, que era el deseado de las naciones, y la palabra de Dios, que es la leche espiritual que podemos crecer por ella. Nosotros no nos podemos dar el lujo de desecharla. ¿Por qué? Si no, vamos a terminar también como Israel. ¿Sí entendemos eso? Alejados de Dios, ¿verdad? Entonces, el deber de nosotros como cristianos es desear. No hay tal cosa que un cristiano que haya nacido de nuevo no desee la palabra de Dios. Debe de desear. Esa es una de las primeras señales. Cuando un cristiano nace, empieza a buscar la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso? Bueno, entonces ahí quedó en cuestión de nuestro primer deber hacia la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es nuestro deber hacia la palabra de Dios? Desear la palabra de Dios, exactamente. Acuérdense, David decía, deseables son más que el oro.
Pero la nación de Israel, en vez de desear al Mesías, lo desecharon. Así como profetizó Isaías, que lo veremos más inatractivo. No le miraron ningún atractivo. A la palabra de Dios muchas veces, muchas personas no le miran ningún atractivo. No, pues no me atrae nada de la palabra de Dios, me da sueño. Nomás empiezo y no la entiendo, dice el católico. No la entiendo, dice el testigo de Jehová. No les atrae nada. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el asunto de que nosotros tenemos ese deber, ese primer deber que dice Pedro. Tu deber con la palabra de Dios es que tienes que desearla. O eres como la nación de Israel, que la desechó. En vez de desear al deseado de las naciones, lo desechó. Entonces, como cristiano, o desechamos o lo deseamos. Pero nuestro deber es desear. Desear. Eso es, independientemente, como te digo, pase lo que te pase, venga lo que venga, te hagan lo que te hagan, lo que pase, tu deber es desear la palabra de Dios. ¿Sí entendemos ahí? Bueno, entonces seguimos con el otro deber, seguimos con el otro deber que está también aquí en la palabra de Dios. Nuestro deber con relación a nuestro hogar. Nuestro deber con relación a nuestro hogar. ¿Cuántos minutos van? A ver, fíjate. Con nuestro deber con relación a nuestro hogar. Vamos a ir al 3 versículo 1. 3 versículo 1, al que lo tenga, lee. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense lo que dice el versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí Pedro le está hablando, ¿verdad? A la esposa, ¿verdad? Tiene un deber, ¿verdad? Tiene un deber hacia el hogar, por así decirlo, que debe de estar sujeta al marido, ser casta, ¿verdad? Y ser interiormente, como dice aquí la Biblia, interiormente, básicamente, o sea que en vez de andarse poniendo, por ejemplo, por fuera un montón de cosas, joyas y todo eso, como dice aquí, haz de cuenta que todo eso debe de ser por dentro. Entonces la esposa como creyente, ¿verdad? Tiene un deber, ¿verdad? Tiene un deber hacia su marido, por así decirlo, a estar sujeta al marido, a ser casta, ¿verdad? Como dice ahí la Biblia, pero también, fíjense lo que dice el versículo 7, 3:7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como acogederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces también aquí, tanto la mujer, ¿verdad? Todo esto tiene que ver el cristiano, el esposo y la esposa cristiana, tienen su deber hacia el hogar, ¿verdad? Hacia el hogar. ¿Cuál es su deber hacia el hogar? Bueno, que la esposa debe de estar sujeta al esposo y debe de ser casta. Pero el esposo también tiene un deber hacia la mujer. Y ese deber hacia la mujer, dice ahí, que debemos vivir sabiamente. ¿Sí estamos entendiendo eso? Sabiamente. Entonces, ¿qué es vivir sabiamente con ellas? Bueno, lo primero es que debemos de entender que ella es un vaso frágil, ¿verdad? Que la mujer es un vaso frágil, o sea que la mujer, por así decirlo, eso es lo que tenemos que entender, que ella es un vaso más frágil, ¿verdad? Es un vaso más frágil. Entonces, eso es ser
que nosotros vívanos con ella sabiamente, entendiendo que ella es un vaso más frágil. Entonces también, que también la esposa es coheredera, ¿verdad? Coheredera, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Entonces, esas son las otro deber que nosotros como esposos o la mujer y el esposo tienen sus deberes, ¿sí entendemos? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de puro deber, puros deberes. Entonces, otra de las cosas también, debemos dar honor a la mujer, ahí, así como dice, debemos dar honor a la mujer. Esto significa, por así decirlo, que tiene que tener, por así decirlo, como un lugar especial en el corazón del esposo, ¿verdad? Eso es parte de todo eso, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, los deberes, ¿verdad? Los deberes, por así decirlo, en el hogar, ¿verdad? Los deberes en el hogar. Entonces, la mujer tiene su deber con el esposo, sujetarse y ser casta. El esposo tiene su deber con la esposa. ¿Cuál es su deber? Que debe de entender que es el vaso más frágil y que también ellas son coherederas, que le tiene que dar honor a la mujer, ¿verdad? Que la tenga en un lugar especial, ¿verdad? No nomás, por así decirlo, hacer con ella un montón de cosas o por así decirlo, o tratarla como que si fuera cualquier cosa, no. Ahí dice Pedro que debe de ser dando honor a la mujer, ¿verdad? Dando honor a la mujer. Entonces, tanto el esposo tiene un deber con ella, tanto la esposa tiene un deber con él. Tanto que como cristianos tenemos deber con la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto la esposa tiene un deber. Haz de cuenta que el esposo y la esposa tienen un deber hacia el hogar. ¿Sí entendemos eso? Tienen un deber hacia el hogar. Ahora, seguimos adelante. Los deberes en el trabajo. También Pedro nos habla que tenemos deberes, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Ahí lo está diciendo en el 2, se me hace que es el 2.25, Primera de Pedro 2.25. El que lo tenga, léale. Primera de Pedro 2.25. No, se me hace que no es ese, a ver. Se me hace que es el 21. 2.21, se me hace que no lo anoté. El 18. Ese es. Sujetos con todo respeto a vuestro amo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces ahí vemos también otro deber, ¿verdad? Ese es otro deber, como les decía al principio, un deber de los patrones es pagar a tiempo, un deber de los trabajadores es sacar el trabajo. Entonces, tanto como el uno como el otro tienen deberes. Si también tienen todos, por eso les decía, todos tenemos deberes. Y eso es lo importante, que nosotros, como decía Chuy, oír para aprender. Todos tenemos tener que deberes. Por ejemplo, el cristiano en la iglesia también tiene deberes. También tiene deberes el cristiano en la iglesia. Ahí dice en el 3.8. En el 3.8 también tiene deberes. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y ahí sigue diciendo un montón de cosas. Entonces, el cristiano también tiene deberes en la iglesia. Por ejemplo, aquí dice, sed de un mismo sentir. Ahí dice, ¿verdad? Sed de un mismo sentir. Entonces también tiene deberes. ¿Cuál es tu deber? De ser de un mismo sentir, amarse el uno al otro, ser compasivos. Ahí en el 3.9, fíjense en el 3.9, dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, no devolviendo mal por mal. Entonces, uno de nuestros deberes es no devolver mal por mal, sino bien por mal. ¿Por qué?
Porque lo natural, como les decía al principio, es devolver mal por mal. Uno de lo natural es lo natural, así bien lo natural es, tú me hiciste mal, yo te hago mal. Devuelvo mal por mal. Pero lo sobrenatural es, o el Hijo de Dios es, por eso es que Pedro está diciendo que crezcamos por medio de la palabra de Dios, es para que no paguemos mal por mal, sino que paguemos bien por bien, porque eso es lo sobrenatural. Cuando tú te hacen mal, tú pagas un bien. Y cuando alguien te hace un mal, tú le encomiendas la obra al Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso es el ejemplo que Cristo nos estaba dando ahí mismo en Pedro. Vamos a ir Pedro 4, primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. No, ese no, sí, primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que vos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A ver, no, ese no es, ese es otro, a ver, aquí está, aquí es 2:21 al 23, léanle, 2:21 al 23. Este es el ejemplo que Cristo nos dio. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisados, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí ven lo que dice allí? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Pedro eso es lo que nos está diciendo. La razón que él dice que nosotros debemos desear la palabra de Dios es para crecer, para nosotros no pagar mal por mal. ¿Sí estamos entendiendo? No pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque pagar mal por mal es natural. Tú me haces mal, yo te hago mal. Pero que tú pagues bien por el mal que te hacen, ya ese es sobrenatural. Y para eso es que necesitas crecer en la palabra de Dios. Y el ejemplo nos lo dio Cristo. Dice que cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba todo al que juzga justamente. ¿Sí entendemos eso? Entonces, esos son los deberes que Pedro nos está hablando aquí en Primera de Pedro. Tenemos un deber hacia la palabra de Dios, tenemos un deber hacia el hogar, tenemos los esposos, tenemos un deber hacia la mujer. La mujer tiene su deber hacia el hombre, el trabajador tiene su deber hacia su patrón, el patrón tiene un deber hacia el trabajador. Entonces, todos tenemos deberes hacia la sociedad. ¿Sí entendemos eso? Tenemos el deber de no pagar mal por mal, sino encomendar la causa que juzga justamente, en vez de nosotros cobrárnosla. ¿Sí entendemos eso? Entonces, estos son los deberes que está hablando Pedro aquí. Luego vamos a continuar en otro tema de que Pedro nos va a hablar también en el siguiente tema que vamos a tener. Pero ahorita Pedro nos habló de los deberes, nuestro deber como cristianos. ¿Cuál es nuestro deber? Ahí está bien claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? El fin es ese. El fin es ese. Entonces, bien importante, ¿verdad? Lo que dice aquí Pedro en cuanto a nuestros deberes. Entonces, más o menos eso es lo que Pedro nos está diciendo, ¿verdad? En cuanto a nuestros deberes, para que nosotros los conozcamos. Y bueno, en estos momentos nos vamos a despedir y vamos a ver lo que aprendieron.
A ver, voy a empezar